3, 2, 1. Acción Juvenil. Palabras van, palabras vienen, palabras y más palabras. La vida está llena de letras que no se reflejan en las acciones. Es tiempo de tomarnos unos minutos al día y reflexionar sobre la única palabra que permanece, la palabra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta y la palabra sin el Espíritu es letra muerta. Esto es la reflexión del día. Voy a compartir dos buenas porciones de la palabra para que reflexionemos un poquito en cuanto a la clase de hijos que somos delante de Dios. En otras oportunidades le he comentado que siempre decimos o creemos que todos somos hijos de Dios, y la verdad es que no. Desde el punto de vista bíblico, ser hijo de Dios demanda ciertas cosas que vamos a aprender hoy acá en Acción Juvenil. Si no las cumplimos, nos quedamos siendo simplemente creación de Dios, más no hijos de Dios. O si somos hijos de Dios, entonces ¿qué clase de hijos somos? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos que somos hechos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús, porque cuando comenzamos a leer este libro, Juan empieza diciendo, justamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y estaba hablando de ese Jesucristo que se hizo hombre para venir a esta tierra a cumplir una misión. Cuando antes de ser hombre estaba allí sentado junto a Dios, estaba allí incluso en el momento en que Dios creó el cielo, creó la tierra. Y eso nos lo está diciendo allí Juan en el capítulo 1. Y luego entonces sigue diciendo la palabra que a todas las personas que les reciben, o que les recibieron, o que les recibirán, a todas las personas que creen que Jesús realmente es el Hijo de Dios, entonces todas ellas son hechas hijos o hijas de Dios. Así que si quizás tú dices, no, bueno, pero yo soy hijo de Dios, pero no crees en Jesús, pues desde el punto de vista bíblico, si no estás creyendo en Jesús, no puedes ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estás negando entonces también a otro hijo de Dios, al unigénito Jesucristo. También dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas personas dicen, bueno, yo soy hijo de Dios. Sí, crees en Jesucristo, pero no te guía su Santo Espíritu. Y eso nos puede explicar un poco cómo hoy día muchísima gente se hace llamar, incluso cristianos, muchísima gente hablan de Dios, pero no se comportan como hijos de Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo nos dirige el Espíritu Santo de Dios? Cuando realmente hemos confesado a Jesús, no solo de labios, no solo diciendo, no, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, sino con nuestro corazón. Allí es cuando se cumple la palabra que desde que empezó este año le hemos compartido y repetido muchas veces acá en el programa. Se cumple esa palabra en la que Dios dice que nos pone un nuevo corazón, que nos pone su espíritu, y que además escribe sus mandamientos y sus estatutos, es decir, su voluntad comienza a escribirla en nuestro corazón. Y de esa manera, entonces, un hijo de Dios no solamente cree de labios, sino que toda su vida está bajo la voluntad perfecta y agradable de Dios, es decir, son guiados
por su Espíritu Santo. Así que bueno, quizás hoy nunca te habías detenido a reflexionar un poco en por qué eres hijo de Dios o qué clase de hijo de Dios eres. Pues dos datos hoy. Primero, recibe a Jesús en tu vida. Segundo, cree en su nombre. Cree no solamente con palabras, sino de corazón, para que seas hecho hijo de Dios. Y tercero, deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. De esa manera serás un buen hijo de Dios. Cito entonces dos pasajes más. Mateo capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En otras versiones dice: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres hijos de Dios? Pues no podemos estar siendo a veces instrumentos de contienda a donde quiera que llegamos. Así que si somos hijos de Dios, pues entonces procuremos ser esos instrumentos pacificadores, esas personas que trabajen para que haya paz en nuestro mundo, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, y donde quiera que vayamos, siempre seamos reflejo de ese Dios tan maravilloso, del cual decimos que somos hijos, es decir, nuestro Padre. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no lo corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces no son en verdad sus hijos. ¿Somos hijos de Dios? Pues estemos dispuestos a aceptar su disciplina y su corrección. ¿Y ustedes quieren ver corrección y disciplina de Dios? Pues leamos la Biblia. Yo creo que una de las cosas que impide incluso que la gente se acerque a la palabra de Dios es saber que vamos a ser regañadísimos por la palabra de Dios, porque cuando leemos todas esas cosas que a Él no le agradan, pues casi todas las hacemos, casi todas es lo que la gente hace diariamente. El Señor dice, bueno, que no seamos borrachones, que no seamos groseros, hablábamos la semana pasada de eso. Dice tantas cosas en su palabra que nada más por poner esos dos ejemplos, yo sé que ya la gran mayoría de las personas que está escuchando se siente como un poco atacada. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos corrijan, pero si decimos que somos hijos de Dios, entonces vamos a acatar. Y bien que lo dice el Señor acá, bueno, si son mis hijos, pues yo los voy a corregir, y si no, entonces de verdad no son mis hijos. Hay otras versiones incluso que dicen que no son hijos sino bastardos. Imagínense, cuando vemos una novela mayamera por ahí, siempre el bastardo es como el que está fuera del matrimonio, el que no fue reconocido, y eso justamente pasa, no somos reconocidos por Dios. ¿Por qué? Porque estamos fuera de lo correcto, fuera de sus parámetros. Entonces, ya para resumir y cerrar este segmento, si eres hijo de Dios, entonces tienes que recibir a Jesús en tu vida, creerle, atesorarlo en tu corazón y serás hecho hijo de Dios. Tienes que ser guiados por su Espíritu Santo, y esto es añadido cuando recibes a Jesús en tu corazón, cuando reconoces que murió por ti en esa cruz del Calvario, cuando entonces hay el fruto del Espíritu, esa paz. Eres un pacificador, eres esa persona que trabaja para que haya paz en este mundo, y sobre todas las cosas eres esa persona que humildemente se enfrenta a la palabra de Dios todos los días y deja que esa palabra pues nos corrija y nos conduzca al camino eterno. Espero pues que esto, como dice nuestro intro, pues no sean simples palabras, vayan y te entren por un oído y salgan por el otro, sino que realmente las atesores en tu corazón. Yo sé que si la estás escuchando con humildad, Dios va a obrar y esta semilla va a traer frutos en tu vida. Palabras van, palabras vienen, palabras y más palabras. La vida está llena de letras que no se reflejan en las acciones. Es tiempo de tomarnos unos minutos al día y reflexionar sobre la única palabra que permanece, la palabra de Dios. Porque la fe sin obra es muerta y la palabra sin el Espíritu es letra muerta. Esto es la reflexión del día.